Lecciones para la Escuela Sabática del primer trimestre de 2022. En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Lección 9 para el 26 de febrero de 2022. Jesús, el sacrificio perfecto. Hasta la venida de Jesús, los sacrificios de animales constituían el medio de salvación, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué Dios escogió un medio tan cruento para brindar su perdón? Es más, ¿por qué Jesús mismo tuvo que ser sacrificado? Por otra parte, ¿acabó todo en la cruz? ¿Por qué habla Pablo de un ministerio posterior de Jesús en el santuario celestial? ¿Por qué había que sacrificar? ¿Cuándo había que sacrificar? ¿Qué nos ofrece el sacrificio de Jesús? ¿Cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús? ¿Por qué había que sacrificar? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entre los diversos usos de los sacrificios animales, perdón, gratitud, etc., aparece el tema del pacto, un compromiso entre dos partes. Era costumbre antigua dividir los animales sacrificados en dos partes y formar así un camino por el que debían pasar las partes implicadas. Y Dios le dijo a Abraham: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Otro ejemplo de pacto lo tenemos en Jeremías 34:18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio e hizo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Luego, Dios hizo lo mismo, ratificando así el pacto. También, para ratificar el nuevo pacto fue necesario el derramamiento de la sangre de Jesús. Dios estaba allí. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Ratificarás tú el pacto andando cada día con Jesús? ¿Cuándo había que sacrificar? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? En el santuario se ofrecían sacrificios u ofrendas de diversos tipos, cada uno por motivos distintos. Existía la ofrenda para holocausto, donde se quemaba completamente y representaba la expiación, la completa entrega de Jesús en la cruz. La ofrenda del cereal expresaba la gratitud por las dádivas divinas. Representaba a Jesús como pan de vida. La ofrenda de paz implicaba una comida familiar y alegre. Representaba a Cristo como nuestra paz. Jesús mismo nos invita a comer su cuerpo y a beber su sangre. La ofrenda por el pecado ofrecía el perdón por el pecado. Representaba a Jesús, nuestro Redentor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La ofrenda por la culpa ofrecía el perdón cuando, además, se debía hacer reparación del daño. ¿Qué nos ofrece a nosotros el sacrificio de Jesús? A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Al ver Juan el Bautista a Jesús, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». De esta forma, Juan reconocía que Jesús era el cumplimiento de los sacrificios del Antiguo Testamento. El sacrificio de Jesús, no obstante, tiene características únicas.
puede limpiar nuestra conciencia. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Puede quitar nuestro pecado. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ofrece santificación. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. También es eficaz e insuperable. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nos hace perfectos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. También nos permite acercarnos a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Finalmente nos ofrece un ejemplo a seguir, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Al igual que el ministerio de los sacerdotes terrenales no acababa cuando se sacrificaba el animal, el ministerio de Jesús no acabó cuando murió en la cruz. Según la categoría de la persona que hubiese pecado, el sacerdote rociaba la sangre sobre el velo del lugar santísimo. Esto era cuando el pecador era un sacerdote o el pecado lo cometía toda la congregación. En el resto de casos, el sacerdote comía la carne de la víctima. En ambos casos, el pecado era llevado simbólicamente al tabernáculo. Posteriormente, una vez al año, el día de la expiación, el santuario era purificado de los pecados que habían sido confesados durante el año. Desde su ascensión, Jesús está realizando un ministerio intercesor en el santuario celestial, aplicando su sangre a cada persona que solicita el perdón, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Pablo nos dice que entre la cruz y la segunda venida debe realizarse una obra de juicio. Cuando regrese, Jesús no tendrá relación con el pecado, porque todo pecador habrá sido ya juzgado y todo pecado perdonado. Este juicio es una segunda fase del ministerio de Jesús en el santuario celestial. Es conocida como la purificación del santuario. En Levítico nos cuenta cómo se hacía. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y Daniel 8:14 nos dice cómo se cumplió esto en el santuario celestial. Él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. El propósito de ese juicio es mostrar la justicia de Dios al perdonarnos. Cuando los registros se abran ante el universo, Dios mostrará lo que sucedió en el corazón de los creyentes y cómo abrazaron a Jesús como su Salvador. El Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz, y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti.